Pero vamos con Danira Caminero. Gracias, Víctor, y gracias a la gente que está ahí en sintonía en este martes 11 de octubre. Antes de ir a mi comentario central, quiero agradecer al Banreservas, que en ocasión de su 81 aniversario, anoche tenía pues una conferencia con Moisés Naim sobre la economía mundial, sorpresas, emergencias y soluciones, una conferencia donde estuvieron invitados muchos periodistas, ejecutivos de banco, también parte de funcionarios del gobierno estuvieron por ahí, y de verdad que me pareció muy interesante y agradezco la distinción de poder pues asistir a esta conferencia que trataba sobre los retos de la economía y también unas proyecciones que hacía pues de cara a la situación actual mundial. Así que agradezco muchísimo pues poder ser partícipe de este evento que hizo Banreservas en ocasión de su 81 aniversario. Entonces, pasando a mi comentario central, a propósito de que lo mencionaba más temprano, que pues hoy se celebra el Día Internacional de la Niña, una fecha que se celebra desde el año pues 2012 y que se aprovechan, los diferentes países aprovechan esta fecha para llamar la atención sobre las altas tasas, por ejemplo, de matrimonio infantil, las uniones tempranas, los embarazos en adolescentes en países latinoamericanos, países de la región, países como República Dominicana, y muchas de estas problemáticas que son ignoradas por gran parte de la sociedad y que por estos pues no consideran estas problemáticas como una vulneración de los derechos de nuestras niñas. Mucha gente no entiende el por qué hay que dedicar un día para esto, celebrar un día de la niña, por qué tener un día de la niña. Pero hay que decir que con estas fechas pues se ayuda a visibilizar pues estas situaciones, estas prácticas nocivas que afectan a nuestras niñas. Y en esta fecha pues los gobiernos tienen como esa presión de presentar políticas públicas para mejorar estas condiciones de nuestras niñas. Y hay que decir que la República Dominicana pues encabeza la lista de las regiones en uniones tempranas y embarazos en adolescentes, un tema que hemos tratado bastante aquí, mi compañera Eduarda pues bastante que lo ha tratado en este panel, y las consecuencias de estas uniones tempranas, de estos embarazos en adolescentes, pues es el abandono escolar. También hablamos del mayor número de hijos, pues también se trata de la mortalidad materna en adolescentes, mayor pobreza, mayor autonomía económica en el futuro o más riesgo de sufrir violencia de género. O sea, todo esto se desencadena cuando nuestras niñas empiezan a casarse temprano o a tener niños cuando deberían de estar estudiando. Y estas son situaciones que perpetúan en las generaciones, porque es un patrón que se vive repitiendo precisamente por la falta de educación y de atención a nuestras niñas. Por lo general, como lo decía hace un momento, los gobiernos, casi todos los gobiernos aprovechan este 11 de octubre para dar estadísticas, dar cifras, presentar el panorama de las niñas. También se aprovecha la fecha pues para presentar políticas públicas en favor de nuestras niñas, de nuestras adolescentes. Y yo estuve viendo unos datos que me llamaron la atención y que en otras ocasiones hemos resaltado aquí en el país. Por ejemplo, el 13% de las niñas dominicanas se inicia en la vida sexual con menos de 14 años, señores. Una cifra que es bastante alta y que debe de llamarnos la atención, y que pues no solo deriva en un elevado número de embarazos en la adolescencia, sino que también conduce a uniones prematuras, porque muchas veces, y pasa mucho también, por ejemplo, en los campos, que lo ven como algo normal, que una niña a los 13, a los 14 años se esté casando, entonces la niña se embaraza y la mudan con quien la embarazó. Entonces ahí están las uniones tempranas. Otro de los datos que me llamó bastante la atención es que por cada 1.000 nacimientos registrados en la República Dominicana, 94.3 son de madres entre 15 y 19 años. Y esto es más del doble de la tasa mundial en embarazos en adolescentes, que es de 42. O sea, en Dominicana es 94.3 y la tasa mundial es de 42. Durante el año 2021, aquí en los servicios de salud de la República Dominicana nacieron, en los servicios de salud públicas, o sea, hay una cifra del sector privado que no está en estas estadísticas, pero en el 2021 nacieron
25.190 niños de madres adolescentes, que esto es equivalente al 22% de los nacimientos en el país en ese año. Eso quiere decir, señores, eso quiere decir que nacieron 69 niños por día de madres adolescentes. 69 niños por día en el sistema de salud público del país. Y un estudio, estos datos que estuve leyendo, y muchos de estos datos se encuentran en el Banco Mundial, dice que estudios recientes revelan que las niñas y las adolescentes que quedan embarazadas tienen al menos un 20% de menos ingresos cuando éstas acceden pues al mercado laboral. Entonces, cuando uno ve todos estos datos que tienen que llamarnos a preocupación, a todos, al Estado dominicano sobre todo, no a los gobiernos, o sea, al Estado, porque el gobierno es pasajero, los gobiernos pasan, pero el Estado permanece. Entonces, cuando uno ve todos estos datos, uno se pregunta, ¿cómo podemos proteger a nuestras niñas? ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestras niñas? Señores, la clave es la educación. Educación de calidad, educación que oriente, una educación que ayude a posponer estas conductas prematuras que ya yo mencioné antes, que derivan en esos embarazos, en esas uniones tempranas. Educación es la clave. Y los gobiernos tienen que crear políticas públicas, para orientar, para educar a esas niñas. La clave es la educación y el amor en el seno familiar, pero sobre todo la educación, que es lo que nos ha fallado tanto. ¿Cómo podemos proteger a nuestras niñas? Con amor, con educación, guiándolas, pero sobre todo la educación. Las niñas tienen que estar estudiando y jugando con muñecas, no tienen que estar criando bebés, no tienen que estar casándose. Esas uniones tempranas. No hay mejor protector para nuestras niñas que la educación, una educación de calidad que contribuya a que este círculo de la pobreza, este círculo de uniones tempranas, porque cuando usted se pone a examinar esos escenarios, esos hogares donde una niña a los 14 años ya está pariendo, y usted ve ese círculo familiar, ve que la madre de esa niña también la tuvo a edad temprana. Entonces hay que cortar ese círculo. Y eso solo lo logramos con educación. En el país se va a estar celebrando un foro hoy y mañana a propósito de esta fecha. Ojalá que de ese foro sobre el Día Internacional de la Niña salgan pues políticas públicas que puedan impactar de manera positiva a nuestras niñas, y que todas estas cifras que yo mencioné anteriormente, pues cuando el año que viene se presente ese informe, pues podamos ver que tenga una tendencia a la baja, y que verdaderamente se le empiece a prestar la debida atención a nuestras niñas, que en vez de estar estudiando, están pariendo y criando niños.